right, vamos a orar por la palabra, ¿no? Padre, una vez más pedimos su guianza en el estudio bíblico. Queremos conocerte conforme a su palabra. Y sé, Padre, que si queremos conocerte, tenemos que hacerlo a través de las Escrituras. Y también, Padre, queremos amarte, queremos servirte, queremos crecer espiritualmente, queremos entregarnos más a ti, Señor. Queremos entender todo lo que tú hiciste por nosotros, todos los beneficios que hay en Jesús. Abra, Padre, los ojos de nuestros entendimientos y ayúdanos a entender, Padre, las riquezas de su gloria, Señor, y todo lo que tenemos en Cristo, Padre. Pedimos, Padre, por la nación de Israel que está en guerra. Pedimos por ellos, Padre, que sea tú cuidándolos en este tiempo, Padre. Ayúdanos, Padre. Todavía son su pueblo. Y pedimos por ellos, Padre, aunque son rebeldes, desobedientes, desviados, pero aún todavía son su pueblo. Y pedimos por ellos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen sus asientos, hermanos, y abran sus Biblias, por favor, en el libro de Romanos. Con el favor de Dios, hoy vamos a repasar capítulos 9, 10 y 11. Es un repaso, ¿no? Estamos dando un repaso al libro de Romanos. Tengo como título, el título de este estudio es Si Dios está terminado con Israel. Y hay muchas personas que dicen y creen que Dios ya está terminado con Israel. Como ellos rechazaron su Mesías, también Dios rechazó su pueblo. Y ya no son el pueblo de Dios. La iglesia hoy en día es el pueblo de Dios y Dios está terminado con Israel. Pero creo que es bueno ver lo que dice la Biblia, ¿no? Tenemos que formar nuestra creencia conforme a la Escritura, no las opiniones de personas. Por eso en Calvary Chapel encantamos a estudiar toda la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis, y formamos opiniones y creencias de la misma Escritura. No mío ni tuyo. Vamos a leer la Biblia, vamos a interpretarlo y vamos a entender lo que Dios quiere mostrarnos, ¿no? Hoy vamos a ver si Dios está terminado con Israel. ¿Qué dicen ustedes? ¿Dios está terminado con Israel, sí o no? ¿Cómo no? Vamos a ver. Y estoy feliz como pastor de esta iglesia porque sé que ustedes, hay muchas personas aquí que aman al estudiar la Biblia. Tienen un amor por Dios, un amor por su palabra y son muy pacientes porque no son predicaciones, son estudios bíblicos. Y venimos a la iglesia para estudiar la Biblia, no vino para predicar un sermón, venimos para estudiar la Biblia. Y muchas veces los creyentes en Cristo necesitan enseñanzas bíblicas, estudiar la Biblia. Muchas veces predicamos el Evangelio a los incrédulos, pero enseñamos la Biblia a los creyentes. En esta iglesia somos una iglesia donde enseñamos la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, verso por verso, y entendemos y tratamos de ver quién es Dios, ¿no? Y cómo podemos conocerlo. Y qué quiere Dios de nosotros, y el plan, y los planes y propósitos de Dios. Y estoy feliz porque muchos de ustedes encantan estudiar la Biblia. ¿Okay? Otros duerman, otros estudian. Pero los que estudian, ya hemos hablado que hemos dividido el libro de Romanos en 7 secciones. Estamos dando un vistazo del libro de Romanos y después vamos a volver y vamos a ir verso por verso más detallado. Como hoy vamos a repasar 3 capítulos, 9, 10 y 11. Y obviamente no podemos leer toda la Biblia y hablar en detalle de todo. Vamos a repasarlos y después cuando volvemos vamos a ver verso por verso en detalle. Pero ya ustedes ya saben el contexto, ¿no? Del libro. Las 4 secciones que hemos hablado, si quieres apuntar notas, quiero animarte a hacerlo. La primera división es la introducción. Capítulo 1, versículo 1 a 17. Ya dijo a ustedes varias veces que el apóstol Pablo no plantó la iglesia en Roma. Cuando Pablo escribió esta carta, ni fue a Roma, ni no conocía la iglesia y los hermanos. Todas las epístolas que Pablo escribió es porque él plantó las iglesias y él escribió las cartas a las iglesias. Es lo único que Pablo no plantó. Pero como hemos leído en Hechos capítulo 28,
Pablo terminó en Roma. ¿Recuerdas que fue prisionero de Roma y fue cautivo de los romanos y fue llevado a Roma como prisionero, pero tenía favor ahí y estaba encarcelado, pero en una casa rentada por él, y dice que no podía salir, pero podía recibir todos los que llegaron con él. Y dice que por 2 años terminó el libro de Hechos, que Pablo estaba en Roma, encarcelado en una casa y recibiendo toda la gente que fueron a verlo ahí en su casa. Dice ahí predicando el reino de Dios y enseñando las escrituras por un espacio de 2 años. ¿Okay? Pero nunca fue a Roma. Por eso cuando llegamos al capítulo 1, versículo 1 a 17, Pablo está dando a conocer quién es él a la iglesia en Roma. La segunda cosa que Pablo tocó es la culpabilidad. ¿Okay? En Romanos 1, 18 a capítulo 3, versículo 20, Pablo comenzó a hablar de la culpabilidad del ser humano. Y creo que es muy interesante porque comenzó su carta diciendo que todos somos culpables delante de Dios. Que no hay ningún justo, no hay ningún recto. A veces pensamos que el ser humano es bueno y noble cuando no es cierto. La Biblia nos dice claramente que todos somos pecadores. ¿Verdad, hermanos? ¿Cuántos somos pecadores? ¿Cuántos son justos? No hay ninguno, no hay ningún digno. Dice para que toda boca debe de cerrar. No hablas que tú eres buena persona, que tú haces buenas cosas. Tenemos que entender que todos somos culpables delante de Dios y todos somos bajo la ira de Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿De acuerdo o no? ¿Cuántos son destituidos de su gloria? Todos. ¿Cuántos son justos? Ninguno. ¿Cuántos son pecadores? Todos. Pero gracias a Dios, Dios no nos dejó así. Porque en la tercera sección hablamos de la justificación. Capítulo 3, versículo 21 a capítulo 5, versículo 21. El apóstol Pablo comenzó a hablar acerca de cómo Dios justifica pecadores. Sea muy mala onda si Dios vino para condenarnos y si tú eres culpable, tú eres hijo de ira, no hay esperanza por ti y no nos dio ninguna salvavidas, ¿no? Pero gracias a Dios, ahí nos explica cómo Dios justifica al pecador. Amén. Y dice que Dios justifica al pecador por tu fe, por tu creencia. Amén. No por lo que haces o no haces, es por lo que crees. Amén. El pecador es justificado gratuitamente por su fe, por la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? A mí me encanta eso porque Dios me justificó por su gracia. No por algo que yo hizo o algo que no hago. Me justificó por mi fe en Cristo. Ya Dios me declaró justo. Amén. Ahora, el número 4 de la sección hablamos de la santificación, capítulo 6 a capítulo 8. Porque obviamente la pregunta es, si soy salvo por gracia y por fe, pues puedo seguir pecando y viviendo una vida pecaminosa. Y Pablo dijo claramente que no. Porque tú moriste del viejo hombre y ya eres una nueva criatura en Cristo. Amén. El Espíritu de Dios ya mora en ti. Y no es porque tú esforzándote, es porque Dios está en ti. El Espíritu de Dios mora en ti. Por eso vivimos una vida que agrada a Dios. Pero Pablo quiere aclarar que aún así hay una batalla interna. Porque tenemos la naturaleza pecaminosa y la naturaleza de Dios en uno mismo. Y esas naturalezas son contrarios. Dice que la carne lucha contra el espíritu y el espíritu lucha contra la carne. Por eso tú sientes esa batalla interna, ¿no? Tú quieres agradar a Dios, quieres amar a Dios, quieres servir a Dios, pero a veces haces cosas que no quieres hacerlo y no haces lo que debes de hacer y andas como a veces frustrados. Pues decimos, wow, encuentro en mí hay una batalla interna. Pero gracias a Dios tenemos a Jesucristo, ¿no? Y el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y dijo Pablo, camina en el Espíritu y no vas a satisfacer los deseos de la carne. Ahí tenemos el remedio. Caminamos en el Espíritu, confiando en Dios, orando, buscando la guianza del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y dijo, caminas en el Espíritu y no vas a cumplir los deseos que todavía tienes de la carne. ¿Cuál es el remedio? Camina en el Espíritu. Busca a Dios, acércate a Dios. ¿Verdad? Clama a Dios, caminar en el Espíritu Santo. Ahora, hay una pregunta que Pablo está calculando que la gente van a preguntar. Igual que en capítulo 6, versículo 1,
Pablo pensaba que la gente iba a malinterpretar su enseñanza y van a decir, pues, ¿por qué no seguimos en pecado para que la gracia abunde? Y Pablo dijo, de ninguna manera, no es así. No piensas así. También Pablo está pensando, adelantando en otra pregunta. Que la gente puede preguntar y decir que si somos todos pecadores, judíos y gentiles, y Dios justifica al pecador por su fe, ¿qué va a suceder con la nación de Israel? Porque la nación de Israel es el pueblo de Dios. Siempre ha sido desde su origen el pueblo de Dios. Y la gente puede comenzar a decir, pues ahora si es por gracia y no por la ley, si Dios justifica el gentil y el judío juntamente por su fe, ¿qué sucede con la nación de Israel? Si Dios está terminado con ellos. Y Pablo va a aclarar eso en los siguientes 3 capítulos que tú y yo vamos a repasar el día de hoy. ¿Ok? Ahora, el número 5, si estás tomando notas, el 5 división es soberanía. Capítulo 9 a 11. Esa soberanía, los 3 capítulos están divididos en 3 secciones. Pasado, presente y futuro. Capítulo 9 dice, Israel, las riquezas del pasado de Israel. Capítulo 9, Pablo va a hablar acerca de las riquezas del pasado de Israel. Es una nación súper bendecida por Dios, como no hay otra. No hay otra nación en la faz de la tierra que Dios ha bendecido como Israel. Su pasado es ricamente bendecido. Pero en capítulo 10, él va a hablar del rechazo presente de Israel. Hoy en día Israel es una nación que ha rechazado Dios mismo. Hoy mismo no ha cambiado. Todavía es una nación rebelde, una nación desobediente, una nación que no ha sometido a Dios. Y vamos a ver eso en capítulo 10. Capítulo 11 vamos a ver la restauración futuro de Israel. Vamos a ver que Dios no está terminado con su nación. La nación de Israel va a ser restaurado. Y la Biblia es muy clara de eso. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de cómo hablamos de Israel. Dice en Génesis, dice los que bendice, dijo Dios, yo voy a bendecir los que bendice y voy a maldecir los que, dijo Dios. Ten cuidado con Israel, con su perspectiva. Pero vamos a ver eso. Vamos a comenzar en punto número 1, las rechazas del pasado, las riquezas del pasado de Israel. Vamos a ver eso. Obviamente no vamos a ver todo el capítulo, pero vamos a ver unos versículos para ayudarnos a entender. Ahora, en capítulo 1, versículo 1 a 3, dice así, verdad digo en Cristo, el apóstol Pablo hablando, no miento, que mi conciencia me da testimonio en el Espíritu, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Ahora, Pablo está diciendo, no estoy fingiendo, no estoy actuando, el Espíritu Santo, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu, ¿de qué? Dijo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué tienes tanto dolor y tanto tristeza en tu corazón? Él dijo, ¿por qué? Versículo 3. Porque deseará yo mismo ser, ¿qué es esta palabra? Anatema, es cortado, separado, maldito, separado de Cristo por amor a mis hermanos que son mis parientes según la carne. Wow, Pablo tenía tanto tristeza por la nación de Israel, porque ellos rechazaron el Mesías que Pablo predicó. Fue primeramente a los judíos y fue corrido, apedreado, golpeado, sacado como muerto de la ciudad y fue súper abusado por los judíos. Pero Pablo no estaba enojado con ellos, él tenía una gran tristeza en su corazón continuo, porque ellos estuvieron perdidos y eso causó mucho dolor al apóstol Pablo. Y dijo, hasta el grado que yo prefiero ser anatema. Yo prefiero ser cortado de Cristo y voy al infierno si mis hermanos pueden ser salvos. Qué cargo, ¿no, hermanos? Por los perdidos. A veces nosotros también necesitamos una carga por la gente perdida.
Muchas veces no pensamos mucho en nuestros amigos o familiares o nuestra nación, México. Como Pablo tiene un corazón por su nación, un corazón por la gente perdidos. Y ojalá que tú y yo podamos, a veces tenemos que sentir una carga por ellos. Pablo, yo estoy continuamente triste, con dolor en mi corazón, diario. Yo prefiero ser anatema, cortado de Cristo por mis hermanos, para que ellos sean salvos. Porque mira la bendición de ellos en versículo 4. Dijo, que son israelitas, de cuáles son la adopción, fueron adoptados por Dios. La gloria en el desierto, ellos miraron la gloria de Dios claramente. El pacto, Dios hizo un pacto con Israel. Dijo, usted sea mi pueblo y yo sea tu Dios. Dice la promulgación de la ley. Ellos recibieron la ley, no otra nación. Fue la nación de Israel quien recibieron la ley. Y dice, y el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pablo está nada más diciendo, Israel es una nación súper bendecida, enormemente bendecida. Ellos recibieron la adopción, la gloria, los pactos, la ley, el servicio en el tabernáculo, en el templo, las promesas, y mayormente el Mesías llegó por medio de la nación de Israel. Pablo está diciendo que glorioso. Es una nación súper bendecida. Entre todas las naciones, Dios escogió a Israel para ser su pueblo. Súper pasado riquísimo Israel tiene. Como ninguna otra nación ha recibido eso de parte de Dios. Pero la pregunta es, si el hecho que Israel rechazó su Mesías, ¿quiere decir que el Señor fracasó? ¿Qué piensas? ¿Quiere decir que Dios fracasó? Como es mi pueblo, mandó mi Mesías, y cuando Él llegó, la misma raza crucificó a Él. Cuando Pablo fue a predicar a Cristo, la misma raza rechazó el mensaje. Y la pregunta es, si Dios fracasó. ¿Qué piensas tú, hermanos? ¿Dios puede fracasar? De ninguna manera. Dios es soberano. Dios tiene sus elegidos. Dios escoge. Dios está en control. Pero lo que pasó a Israel pasó por su beneficio y por mi beneficio. Y vamos a ver en capítulo 10. Ahora, cuando vamos verso por verso en capítulo 9, vamos a ver la soberanía de Dios, que Dios escoge. Y vamos a escarbar más profundo en capítulo 9 el hecho que Dios nunca fracasó. Dios siempre tiene un remanente. Dios sabe lo que Él está diciendo y haciendo. El hecho que Israel rechazó a Él no afecta su plan, porque Dios tiene un plan para salvar otra clase de gente. ¿Quién es la otra clase de gente que Dios quiere salvar? Los gentiles. ¿Quién son los gentiles? Tú y yo. Y rechazo de Israel, como ellos rechazaron su Mesías, eso benefició a nosotros. Dios es parte del plan de Dios, es salvar gentiles también. Pero vamos a ver en capítulo 10, parte 2, es el rechazo presente de Israel. En capítulo 10, versículo 1, dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para qué. Mira, Pablo está expresando su amor por Israel, su amor por la nación de Israel, quien golpeó a él, metió en la cárcel, apedreó a él, crucificó a Jesús. Y Pablo dijo, hermanos, mi corazón y mi oración a Dios es por Israel. Amo mi pueblo. Amén. Pablo no estaba nada más preocupado por ellos. Pablo oraba por ellos. Oraba por ellos. Es otro nivel. Mantuvo, yo estoy muy preocupado por mis familiares. ¿Oras por ellos? ¿Clamas a Dios por ellos? Pablo está preocupado, pero dijo, Pablo, mi oración a Dios. Estoy preocupado, pero también paso tiempo en oración, orando a Dios. Porque dice el versículo 2, porque yo les doy testimonio que tienen celo por Dios, pero no conforme a ciencia.
o conocimiento. Pablo dijo, yo puedo testificar que mi pueblo es un pueblo súper celoso por Dios. ¿Sabe qué, hermanos? También México es una nación muy celosa por Dios. México es una nación donde hay mucha gente que son celosos por Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme a conocimiento. Hay una gran diferencia. El conocimiento es muy importante. Estudios bíblicos son muy importantes que dice que son celosos, pero no con conocimiento. Es muy importante que tenemos un entendimiento correcto acerca de Dios. ¿Y cómo puedo relacionarme con Dios? Si yo no tengo conocimiento bien de quién es Dios y cómo puedo relacionarme con Dios, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Por eso, una de las razones en Calvary Chapel, por eso estudiamos la Biblia, Génesis hasta Apocalipsis, verso por verso. ¿Por qué? Porque queremos que nosotros conocemos a Dios correctamente, conforme a la Biblia. Para que podamos relacionar con Dios correctamente, como Dios estableció en su palabra. Y Pablo dijo que son ignorantes. Fíjate lo que dijo él. ¿Dónde estamos? Versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se ha sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Qué dijo Pablo? Ellos son ignorantes. Son ignorantes de cómo Dios justifica al pecador. Son ignorantes. Ellos están tratando de establecer su propia justificación. Sabemos que Dios justifica al pecador por su fe en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Dios justifica al pecador por su fe en Cristo, pero que como ellos no entienden eso de Dios, ¿qué hacen? Pues ellos tratan de establecer su propia justicia. Ellos tratan de establecer su propia justicia, diciendo no a la justicia de Dios, déjame establecer mi propio, obedeciendo la ley con buenas obras. Ellos no entienden cómo Dios justifica al pecador. Y siguen tratando su propia fuerza, su propia energía, con la ley, con obras. Y creo también es un error en muchas iglesias hoy en día, que ellos no entienden que Dios justifica a pecadores por su fe. Y los pastores muchos dicen, no, es porque tú no estás dando suficiente, no estás leyendo su Biblia suficiente, no estás orando suficiente. Y la gente piensa es por lo que yo hago. Dios va a aceptarme si yo cumple con mis deberes. Y hay gente que tratando su propia fuerza a ser justificados delante de Dios. Y no es así, fue el problema aquí, el problema. Pero nota que dice que ellos ignoran la manera de Dios y no están sujetados. Tenemos que sujetarnos a la manera de que Dios justifica al pecador. Al doblar rodillas y decir, Señor, no voy a tratar en mi fuerza a justificarme. No voy a tratar con mis buenas obras a justificarme. Voy a someterme a tu manera y creer en ti. Amén. Y recibir por fe la justificación gratuitamente que Dios ofrece a todo pecador. Pero ellos eran tercos. Ellos no querían someter a la manera que Dios hace las cosas. Y Dios no va a aceptar otra manera. ¿Entiendes? Tienes que conocer a Dios y su manera. Por eso dijo Pablo, son celosos, pero no con conocimiento. Ellos tienen que entender quién es Dios y cómo Dios justifica a pecadores. Pero como ellos no quieren someter a eso, ellos andan su propia manera tratando de establecer su propia justicia. Y son rebeldes, son tercos, son ignorantes. Porque mira lo que dice versículo 11 a 13. ¿Cómo Dios justifica a pecadores? Dice en 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío
y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocaré el nombre del Señor, ¿qué dice? Será salvo. Dios dice, la manera no es en tu fuerza, luchando y tratando, sométete a la manera de Dios. Pero Israel todavía no ha sometido hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy Israel es rebelde. Porque aquí dice, creer, clama a Dios y será salvo. No hay distinción entre judío y gentil. Dios justifica el pecador por tu fe. Cree en tu corazón, confiesa con tu boca y serás salvo. ¿Cuántos dicen amén? No es tan complicado, ¿verdad? Es súper sencillo. Cree en tu corazón, confiesa con tu boca y serás salvo. Creer en Jesucristo. Clama a Dios por tu salvación. Creer que Él es el Mesías. Él es el Salvador. Y yo no puedo salvarme solo. Y cree en tu corazón, confiesa con tu boca y dice la Biblia, serás salvo. Porque Dios es rico, es lo mismo por judío y es el mismo por el gentil. Todos que claman a Dios serán salvos. Qué bonito, ¿no, hermanos? Por tu fe. Pero Dios dijo, ellos son ignorantes, no entienden Dios. No entienden su manera de justificar al pecador y por eso andan tratando en su propia manera, en una manera que nunca va a funcionar. Porque la manera de Dios es creer en tu corazón, confiesa con tu boca y serás salvo. Tan sencillo. Es tan sencillo que es una piedra de tropiezo por los judíos. Y también por muchas personas que dicen, no puede ser tan fácil. No puede ser tan fácil. Tengo que hacer algo. Tengo que contribuir. Dice que antes vendieron un polvo para hacer pancakes. Y el polvo decía nada más echar agua y mezclarla y hacer pancakes. Y nadie creía y nadie compró. Pero el negocio dice, pues ¿por qué no ponemos ahí echar un huevo? Si tengo que echar un huevo ya puedo hacerlo. Y comenzó a vender mucho de sus cajas. No hizo mucha diferencia, pero la gente a veces no creemos que algo puede ser tan sencillo. No pueden creer que la salvación viene por fe en Cristo. Que Dios me justifica por creer en Él. No puedo creer eso. Y dijo Pablo, los judíos son súper celosos por Dios, pero no conforme a ciencia, a conocimiento. Como testigos de Jehová, que andan tocando puertas y puertas y tratando de ganar su salvación. Y ellos me dijeron claramente, hermano, nadie puede saber si eres salvo o no hasta que mueres y vas delante de Dios y Dios va a justificar sus buenas obras con sus malas y si dices más bien que mal vas a entrar. Yo digo, wow, qué loco, qué mala, qué tristeza. Pero nunca tienen la certeza si son salvos o no. Depende en sus horas que anda registrando, tocando puertas. Yo digo, hermano, tú haz lo que haces para ganar su salvación y yo hago lo que hago porque tengo salvación. La diferencia entre tú y yo, ahí está claro. Tú estás trabajando para ganar algo que ya tengo, Cristo me dio. Ahora ya quiero servir a Dios. Ahora ya quiero hacer todo lo que hago es porque tengo salvación. Tú estás trabajando para obtener salvación. Y igual, y son muy celosos por Dios, pero no conforme a ciencia, conocimiento, porque no entienden la manera en cómo Dios justifica a pecadores. Por eso es muy importante, iglesia, que nosotros, miembros de esta iglesia, nosotros entendemos quién es Dios. Es un Dios sagrado. Y cómo Dios justificado a pecadores por su fe. Descansa en Cristo. Amén. No hay condenación por los que están en Cristo, dice la Biblia. ¿Quién está en Cristo? Todos ustedes que recibieron a Jesús como su Señor y Salvador, tú estás en Cristo hoy en día. Y no hay condenación para ti. Dice Pablo, ¿quién va a condenarte si es Cristo quien murió por ti y resucitó? Y ahora está a la diestra del Padre intercediendo por ti. ¿Quién va a condenarte? Dijo Pablo. Dijo Pablo, ¿quién va a acusarte si es Cristo quien justificó a ti? Hermano, si tú eres cristiano, no hay condenación. Amén. Pero los judíos no sometieron a Dios como nación. Y el profeta Isaías profetizó cientos de años antes de eso.
Mira, aquí está en versículo 21 y 22. Fíjate lo que dijo Isaías. Isaías estaba profetizando y dice versículo 20. E Isaías dice resueltamente, con mucha valentía, fue hallado ¿de quién? De los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. ¿Quién es eso? Esos gentiles. Que los gentiles encontraron a Dios, no tratando de guardar la ley toda su vida desde su niñez. Los gentiles encontraron a Cristo por fe y por gracia. Y Dios fue encontrado por gente que no estaba ni buscando a Dios, como los judíos. Pero llegó el mensaje, llegó el evangelio, y ellos creyeron y recibieron, y dice, ya fue encontrado por ellos. Son mis hijos. Pero aquí dice versículo 21. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo como rebelde y contradictor. Dijo Dios, todo el día extendió mis manos a Israel. Jesús llegó del monte de Olivos en el día de la entrada triunfal y lloró sobre la ciudad y dijo, ay, ¿cuántas veces quiero reunirme? Es mi pueblo. Y llegó a lo suyo, y lo suyo, ¿qué dice? No lo recibieron. Pablo fue a los judíos, los apóstoles fueron primeramente a los judíos y no recibieron nada. Y dijo Dios, yo tengo mis manos extendidos todo el día a mi pueblo, pero es un pueblo que rebelde y contradictor. No quieren someter a mi manera. No quieren someter a mi justicia. No quieren someter a mi Mesías. No quieren someter a mi salvación. He dado gratuitamente. Ellos quieren andar estableciendo su propia justicia y son celosos, pero dijo Pablo, no conforme a conocimiento. Los gentiles llegaron en gran números. Amén, hermanos. Ya Jesús fue manifestado a los gentiles. Tú y yo conocemos a Dios. Amén. Somos perdonados por la gracia de Dios. Y amamos a Dios. De los judíos, eso es la condición de los judíos hoy en día. La mayoría de la nación de Israel hoy en día todavía rechaza a su Mesías. Hoy en día. Ahí está en Israel peleando por su existencia. Hoy mismo están rodeados con enemigos en todo su alrededor. Y la cabeza de este grupo de terroristas es Irán. Y Israel está rodeado con enemigos. Ellos están peleando por su existencia. Ellos quieren destruir la nación de Israel, pero nadie va a destruirlos. ¿Por qué? Porque Dios tiene planes con Israel. Dios no está terminado con los judíos. Con la nación de Israel, Dios no está terminado. La Biblia nos dice en Apocalipsis que en el fin Israel va a estar en su tierra. Por eso nadie puede moverlos, nadie puede sacarlos, nadie puede destruirlos. Aunque parece que tienen muchos enemigos, pero en un cierto grado Dios está manteniéndolos ahí. Porque el capítulo 11, ya vamos a terminar, el capítulo 11 es la restauración futuro de Israel. Ahora, versículo 1, dijo Pablo, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque también yo soy israelita y de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. Dijo Pablo, Dios no ha rechazado a su pueblo. Yo soy testimonio de eso. Yo soy judío. Yo soy del tribu de Benjamín. Dios no ha rechazado a su pueblo. Siempre Dios tiene una remanente. Dios tiene un remanente. Pero quiero que notamos parte de la soberanía de Dios es cuando Israel cayó. Dios tiene un plan. Es soberano. Te pregunto, Anes, si Dios fracasó porque su pueblo no recibió su Mesías, Dios no fracasó. Es parte de su soberanía. Y vamos a ver eso en versículo 11 a 15. Si me ayudas a leer eso, Raúl, ¿está ahí? 11 a 15, fíjate lo que dice. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera.
Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección las riquezas de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Pero hasta 16 leíste. ¿Dónde está? Por favor, sigue, Raúl, perdón. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida para entre los muertos? ¿Ya? Ahora, gracias, Raúl. Ahora, la pregunta es, Israel ha caído, pero es permanente, dijo Pablo. Ha caído Israel, pero es permanente en ninguna manera. Israel cayó, pero no permanentemente. En ninguna manera Dios está terminado con Israel. Pablo mencionó aquí la restauración. Cuanto más la plena restauración, como dijo, Israel cayó, pero no es permanente. Ellos cayó para que el evangelio pueda salir a los gentiles, para que todo el mundo sea bendecido por su caída, dijo Pablo. Parte del plan de Dios. Dios es soberano. Israel cayó, pero no es permanente, en ninguna manera. Es para que todo el mundo sea bendecido. Amén. Y dijo Pablo, si su caída fue una bendición para el mundo entero, cuánto más su reconciliación. Cuánto más cuando Israel está reconciliado. Pablo ya está dando tips. Israel va a ser reconciliado. Israel va a ser reedificado. Israel va a ser restaurado. Pero su caída fue a beneficio del mundo. Y dijo una vez más, si su caída fue bendición, cuánto más su restauración. ¿Qué estás diciendo, Pablo? Israel está en una posición caída hoy, pero no para siempre. No es para siempre. Ahora, él va a usar como el ejemplo de un árbol para enseñarnos eso. Un árbol que unas ramas fueron quitadas del árbol y otros metidos. Pero un día las ramas quitadas van a ser metidos de nuevo. Vamos a leer versículos 16 a 20, por favor, Raúl. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que consustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberzcas, sino teme. ¿Hasta el 20? 21, por favor. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Aquí está diciendo Pablo, está diciendo, si Dios sacó ramas del árbol, ¿quién son las ramas del árbol que Dios sacó? Israel. ¿Por qué? Por tu incredulidad. Y Dios metió ramas, ¿cómo dice la palabra? Silvestres. Esos los gentiles, que tú no eres pueblo de Dios. Tú no eres pueblo. Israel es pueblo de Dios, pero si Dios quitó el pueblo y metió a ustedes que son gentiles, dijo Pablo, ten cuidado de cómo hablas tú. No hablas contra Israel. No hablas, ten cuidado cómo hablas. No jactar, porque también Dios puede quitarte a ti también. Ahora, llegando al punto de capítulo 11, y hasta no puede ser más claro que el versículo 25 a 27, y ahí terminamos con esos versículos. Dice así. Dijo Pablo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, que no seamos ignorantes de un misterio. ¿Cuál es el misterio, Pablo, que quieres que entendamos? Para que no seas arrogantes, no seas ignorantes y no seas arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Dice que, ¿qué ha acontecido a Israel
endurecimiento en parte. La palabra endurecimiento quiere decir, how do you say blinded? ¿Cegado? Que dice que el cegado llegó a Israel en parte. Hoy en día Israel, ahorita mismo peleando contra todos sus enemigos, sus ojos están cerrados. Ellos no creen que Cristo Jesús es el Mesías hasta el día de hoy. No creen en Cristo, rechazan a Cristo, no obedecen a Cristo, no creen en Él. Pero dice que está en parte, no es permanente. Porque un día Dios va a quitar la banda. Y un día la nación de Israel va a reconocer a Jesús como su Mesías. Porque dice así. Porque dice, mira, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte, ¿hasta cuándo? Hasta que haya entrado, ¿la qué? La plenitud de los gentiles. ¿Qué es eso? Israel ha sido cegado hasta que entra la plenitud de los gentiles. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios sabe cuándo el último gentil va a llegar a Cristo. Él sabe el momento cuando el último gentil va a llegar a Jesucristo. Cuando el último gentil llega a Cristo, ¿qué crees que va a pasar? El rapto de la iglesia. La iglesia va a estar arrebatada. Amén. Tal vez tú eres aquí el último gentil y por favor, no esperas. Recibes a Cristo, queremos ir a casa. No sea terco y duro de corazón. Recibe a Cristo porque queremos ir al cielo con Dios. Pero cuando viene, dice, cuando hay entrada la plenitud de los gentiles, 26, y luego todo Israel será salvo. La nación, no espiritualmente. Vamos a ver eso en detalle. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quité, ¿qué? Digo, Dios, yo voy a llegar a mi pueblo. El libertador va a llegar. Amén. De Sión, el libertador que apartará de Jacob la iniquidad, la impiedad. Y este será mi pacto, Dios. Yo tengo un pacto con ellos que no voy a romper mi pacto. Cuando yo quité sus pecados, Dios dijo, yo estoy comprometido con mi pueblo. Aunque me rechazaron y no me quieren y todo, pero están cegados en parte. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando entre la plenitud de los gentiles y va a suceder el rapto de la iglesia y Dios va a llevar su iglesia al cielo y después Dios va a decir, ok, es tiempo a tratar con mi pueblo. Los 7 años de la tribulación se llama el tiempo de la angustia de Jacob. El tiempo de angustia de Jacob, que es Israel. Durante la tribulación de los 7 años, Dios va a juzgar las naciones, pero va a llevar su pueblo a un arrepentimiento verdadero durante la tribulación. Dios va a tener 144,000 testigos predicando que son judíos. 12,000 de cada tribu van a predicar la palabra durante la tribulación. Dios va a mandar 2 testigos. Muchos creen que es Moisés y Elías, que van a predicar durante la tribulación. En la primera parte de la tribulación, los primeros 3 años y medio, el anticristo va a engañar a los judíos. Los judíos van a pensar que el anticristo es el Mesías y van a aceptarlo como su Mesías. Dijo Jesús, yo vino en el nombre de mi Padre, ustedes no Ajá. Pero después uno va a llegar a su propio nombre y él tú vas a recibir. ¿Qué sabes? Yo vino en nombre de mi Padre, no me recibes. Pero luego va a llegar alguien en su propio nombre y él tú vas a recibir. ¿Quién está hablando Jesús del anticristo? Cuando viene el anticristo, los judíos van a aceptarlo como su Mesías. Y va a predicar paz y va a entrar un pacto con Israel y sus vecinos por una semana, por 7 años. Es un pacto de paz con Israel y con sus vecinos. Hermanos, ¿no necesita un pacto de paz hoy en día? Es una pregunta. ¿No necesita un pacto de paz hoy en día? Claro, hay tanto
Falta nada más alguien que va a llegar con respuestas y soluciones y va a firmar un pacto de paz, de tranquilidad y van a tranquilizar todos los problemas. Y sea Donald Trump. No, no es cierto, no sea Donald Trump. Pero alguien va a llegar y arreglar asuntos y Israel va a decir, eres nuestro Mesías. Va a ayudar a reconstruir su templo. Pero dice la Biblia, en medio de los 7 años, en 3 años y medio, el anticristo va a quitar la máscara, va a entrar al templo, va a sentar en un lugar santísimo. ¿Y qué va a decir a la gente? Ahora yo soy Dios. Alabarme o morir. Y Dios va a quitar la banda de los judíos. Ellos van a entender que fueron engañados. Dice en Apocalipsis 12 que ellos van a huir en el desierto por 3 años y medio. Y Dios dice que Dios va a protegerlos sobrenatural por 3 años y medio. Nadie puede tocar su pueblo durante la segunda fase de la tribulación. El anticristo va a tratar de agarrarlos, pero no puede agarrarlos porque Dios va a protegerlos. Y muchos creen que va a ser un lugar que se llama Petra, que está en Jordán. ¿Quién sabe? Pero los judíos, la banda va a ser quitada y van a decir, oh, él no es el Mesías, él es el anticristo. Porque él dice que adorarme o morir. Y va a forzar a la gente a recibir la marca de la bestia en su frente o atrás de su mano, que no puedes comprar ni vender si no recibes la marca de la bestia. Y todos los que no reciben la marca o adoraron la bestia van a ser decapitados. La Biblia dice decapitados. Van a quitar sus cabezas. Por eso dijo Jesús a Israel, cuando tú veas la abominación desoladora en el lugar santísimo, huye a las montañas. Si tú estás en el techo, no bajas para agarrar su jaqueta. Córrele. Si tú estás en el campo, no regresas a tu casa. Corre porque ya van a comenzar la gran tribulación. Porque el enemigo cayó del cielo. Dice que hay de los moradores de la tierra y el cielo, porque el enemigo ha llegado contigo con gran ira, porque él sabe su tiempo es corto. Va a ser una destrucción horrible en la tierra por los últimos 3 años y medio. Pero Dios va a proteger su pueblo. Pero aquí dice, versículo 26, y todo Israel, ya que cumplimos la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador. ¿Qué es eso? Es Jesucristo, que apartará de Jacob la iniquidad, y este será el pacto con ellos cuando dijo Dios, yo voy a quitar los pecados de mi pueblo. Ellos van a reconocerme como su Mesías. ¿Cuándo? En su segunda venida. Cristo va a venir en persona. Los judíos van a ver a Jesús y van a decir, ¿dónde recibiste las marcas en tus manos? Y él va a decir, en la casa de mis amigos. Dice que ellos van a llorar como una mujer que perdió su único hijo. Van a llorar porque van a entender, él era el Mesías y matamos a él. Van a llorar y llorar y llorar, y Dios va a derramar su Espíritu Santo sobre su nación. Y se va a abrir una fuente para la casa de David y van a perdonar todos los pecados. Vamos a ver eso. ¿Ya tienes un minuto más o ya están dormidos? Ok, vamos en Zacarías. Vamos a ver muy rápido. Zacarías habla de la segunda venida de Jesús. 12:9 dice así. En aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieran contra Jerusalén, y derribaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Fíjate lo que está diciendo. Y derramaré sobre casa de David. ¿Qué es casa de David? Los judíos. Y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Van a llorar y llorar y llorar cuando ellos, la banda sea quitada, y van a ver las marcas en Jesús y van a decir, ah, caray, ¿dónde recibiste esas marcas? Van a preguntar. Vamos a ver en capítulo 13,
versículo 6, casi terminamos, hermanos. 13:6 dice así. Y preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con esas fui herido, ¿dónde? En casa de mis amigos. Con mi propio. ¿Dónde recibes las marcas en tus manos? ¿Qué sucedió contigo? Tienes marcas en tus manos. ¿Dónde recibiste? Y va a decir, en la casa de mis amigos. Llegó a mi propia raza y para salvar mi pueblo. Extendió mis manos y me crucificaron. Me clavaron en la madera. Y van a llorar y llorar y llorar. Van a entender, porque eran ciegos en parte. Hasta que este momento, cuando la banda sea quitada, ellos van a entender. Y de ahí Dios va a derramar su Espíritu Santo sobre ellos. ¿Recuerdas que dice en Romanos 11, creo que 26, que va a perdonar sus pecados? ¿Miras eso o no? ¿Recuerdas? Romanos dice ahí, y este será mi pacto con ellos. ¿Cuál pacto? Cuando yo quité sus pecados. ¿Cuándo? ¿Tú vas a quitar los pecados de Israel? ¿Cuándo? ¿Hoy en día? No, son rebeldes. Hoy en día todavía, presentemente, los judíos son rebeldes y no han sometido a Dios. Dios todavía está protegiéndolos, está cuidándolos todavía. Pero ¿cuándo va a quitar los pecados? En capítulo 13, versículo 1 dice así. En la misma temporada, en la segunda venida, dice, en aquel tiempo habrá una manantial abierta para la casa de David, los judíos, y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Dice que Dios va a perdonarlos. Dios va a perdonar a su pueblo. Hoy en día son rebeldes, son duros, son tercos, son desobedientes, no han sometido a Dios, pero aún así Dios ama a Israel. ¿De acuerdo? Dios ama a su pueblo. Dios es un Dios de pactos. Dios va a respetar su pacto con Israel. Dice, Dios dice, yo hice un pacto con ellos. Dijo Pablo, fueron quitados, claro, y tú fuiste metido, gloria a Dios, pero ten cuidado como tú hablas. Tú no andas jactando contra Israel. Porque si Dios quitó su pueblo, Él puede quitar a ti también. No dice que vas, pero Él puede quitar, tú ten cuidado con cómo tú hablas contra Israel, porque Dios va a ponerlos de nuevo. Amén. Tenemos que orar por Israel, orar por la paz de Israel. Ustedes no creen, muchos están contra Israel, todo el mundo casi, pero no, ellos no saben que Israel está peleando por su existencia. No es una pelea con un vecino, está peleando por su existencia. No estoy de acuerdo, tenemos tristeza por niños y mujeres que están muriendo, eso nos duele, claro. Pero hay terroristas que Irán es la cabeza y tienen sus grupos que no son naciones que pueden pelear contra una nación, nación contra nación, eso es fácil. Pero son grupos en otras naciones que hacen cosas contra Israel y cuando Israel va a pelear con ellos, todo el mundo levanta. Hay gente muriendo inocentes, sí, pero no es una nación como hoy. Ya Irán mandó ayer en la noche 300 drones a Israel, más de 300 ayer. Ahora es una provocación nación contra nación. Ahora Israel puede quitar the gloves y decir, let's fight. Ahora muchos están esperando y créeme, puede suceder en estos días que Israel va a hacer una retaliación increíble. Porque ya ahora pueden ir contra la nación. Pero cuando hay grupos como Hamas en Palestina y tú tratas de pelear contra Hamas y están bajo la tierra, pues obviamente los ciudadanos van a morir. Es un dilema. Ahora en otras naciones tiene Hezbollah, en Siria, en otros grupos que pelean contra, pero escondido entre otras naciones y no pueden como decir, vamos a pelear pues. Van por ellos y todo el mundo se levanta. Pero ahora con lo que hizo Irán ayer, vamos a ver lo que ahora Israel puede quitar la cabeza de la víbora, que es Irán. Porque Irán está surtiendo todos esos grupos de terroristas, están surtiendo como diciendo, no queremos bronca nación contra nación, pero vamos a apoyar a ti, tú escondes allá en esta nación, tú escondes en esta nación, y andas atacando libremente, pero cuando ellos levantan, el mundo va a levantar contra ellos. Es lo que estás mirando hoy en día, el mundo está levantando, enojadísimos contra Israel. Pero Israel está diciendo, no podemos dejar eso, tenemos que actuar. Ahora, lo que hizo Irán ayer es llevándolo a otro nivel. Vamos a ver en estos días cómo responder Israel.
Nada más quiero avisarte, no quiero asustarte. Pero si Israel responde como yo creo que van a hacerlo, ya podemos entrar en una guerra mundial. Aquí Rusia ya avisó a los Estados Unidos que tú no debes de meter en eso. Y los Estados Unidos dijeron que vamos a meter con todo. Y Rusia dice, no metes con nada. Ahora ya tenemos Rusia, China, sur de Corea. Es una explosión. Nada más falta un error, nada más. Y podemos tener una guerra mundial. Hermanos, orar por Israel, orar por la paz de Israel. Todavía es un pueblo de Dios. Y nadie va a moverlos de ahí. Nadie, porque Dios va a protegerlos. No quiero meter en mucho político, pero voy a correr por presidente. Nada, es cierto. La Biblia es clara, Dios no está terminado con su pueblo. La verdad. Por eso estudiamos la Biblia, porque hay muchas opiniones, pero intentamos ver lo que dice las Escrituras. Amén, hermanos. Ora por Israel. Dios no está terminado con ellos. Todavía Dios tiene Israel en su vista. Pero gracias a Dios, por su caída, tú y yo somos Dios. El Evangelio fue a los gentiles. ¿Hasta cuándo? Hasta ven la plenitud de los gentiles. Y después dice, ahora, después del rapto, Dios va a decir, ok, voy por mi pueblo. Y Él despertarlos durante la tribulación. Padre, gracias por su palabra. Gracias por la Escritura, Señor, que tú dijiste que no seamos ignorantes ni arrogantes acerca de su pueblo. Que entendemos, Padre, su plan. Podemos ver, Padre, su plan, que gracias a Dios por la caída de Israel, nosotros ahora somos salvos. Es parte de su soberanía. Ya que la plenitud de los gentiles entran y la iglesia está arrebatada, tú vas a ir por su pueblo. En el fin de los 7 años, tú vas a perdonarlos como tú prometiste. Y ellos van a llorar y llorar y llorar delante de ti. Va a ser restaurado Israel con su Mesías. Qué gran día, Señor. Al fin, cuando el pueblo está sometidos a ti, reconociéndote como su Mesías. Gracias, Padre. Pedimos a la iglesia hoy en día fortalecernos. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Hermanas, pónganse de pie, por favor. Vamos a terminar. Si quieres oración, hay hermanos que van a estar en esta esquina orando por tus necesidades. Cualquier sea su necesidad, si quieres oración, ahí están. Y si nunca has recibido a Cristo en tu corazón, es muy sencillo. Creer en tu corazón que Cristo murió por ti. Clama a Dios. Clama a Dios por su salvación. Reconocer que tú no puedes salvar a sí mismo. Eres pecador, contaminado y condenado. Clama a Dios. Cierra sus ojos y dile, Padre, perdóname por mis pecados. Yo creo en Cristo. Creo que yo soy pecador. Y creo en Cristo que Él murió por mis pecados. Y en este momento quiero reconocer a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Creo en ti y clamo a ti. Sálvame de mis pecados y el castigo. Sálvame por tu gracia, por tu justicia. Sálvame, Señor. Hermanos, si tú clamas a Dios así, dice que todos que claman a Él serán salvos. Por fe, crees en tu corazón y con tu boca confiesa que Jesús es su Señor y Salvador. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.